Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio, un líder progresista que es diputado ante el Congreso Nacional. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Leonardo Matos Berrido, fundador del Partido Reformista Social Cristiano y el discípulo más aventajado del patriota Joaquín Balaguer, y con su experiencia política opinando del panorama político nacional en estos momentos. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En estos tiempos en que en la República Dominicana instituciones como la Junta Central Electoral tiene que tener una agenda de transparencia ante el pueblo dominicano, porque es la institución responsable de organizar las elecciones varias en el año 2020, hemos visto al presidente de la Junta Central Electoral, a Julio César Castaño, decirle al pueblo dominicano que las primarias abiertas, un error de él, comenzar con primarias abiertas, reconociéndole al gobierno que quiere primarias abiertas, cuando debió haber dicho primarias de los partidos políticos van a costar 5.628 millones de pesos. Y nosotros decimos que la Junta Central Electoral debió haberle dicho al pueblo dominicano 5.628 millones para gastarlo de tal y tal manera. Y si se van a usar los escáneres que abandonaron, si esos escáneres se van a utilizar en este proceso, y también todos los detalles de esos 5.628 millones que dice el presidente de la Junta Central Electoral que van a costar las primarias de los partidos políticos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y a qué se debió que el presidente de la Junta Central Electoral no nos dijera al pueblo dominicano que las elecciones municipales van a costar 3.500 millones? ¿Por qué tampoco nos dijo que las elecciones congresionales y presidenciales, dice el financiero o los financieros de la Junta Central, que van a costar 3.500 millones también, y que para la segunda vuelta hay que tener reservado 3.500 millones más? Es decir, ¿por qué no nos explican que son 16.198 millones de pesos, que estos 4 eventos electorales que tendrá la responsabilidad de organizar transparentemente la Junta Central Electoral nos va a costar a todos los dominicanos de todos los colores políticos? ¿Por qué el presidente de la Junta Central Electoral no nos habló con todos esos detalles que, de acuerdo a nuestras fuentes, estos procesos van a costar más de 16.000 millones de pesos? Y el pueblo dominicano, que está padeciendo tantas dificultades económicas con su crisis económica, con su crisis de salud, con tantas crisis que afectan a nuestra familia dominicana, no vamos a recibir una explicación clara
de que no se trata de 5.628 millones, sino de 16.198 millones de pesos, lo que va a costar ese proceso electoral del año 2020. Nosotros creemos firmemente que la institución Junta Central Electoral tiene una gran responsabilidad para practicar su transparencia y tiene jueces responsables en esa institución que creemos firmemente que están dispuestos a que la agenda de transparencia de la Junta sea una realidad permanentemente. Nosotros creemos que la Junta Central Electoral tiene que ganarse la confianza del pueblo dominicano que quiere elecciones libres, transparentes, sin fraude, honestas, porque tenemos una obligación precisamente con esos 4 procesos electorales para fortalecer la democracia y la libertad. Esperamos que la Junta dé explicaciones claras y precisas diciendo los costos oficialmente de cada proceso. Son 4 elecciones, es decir, incluyendo una segunda vuelta, porque es posible, siempre hay que tener programado la segunda vuelta, que costarían al pueblo dominicano que pagamos nuestros impuestos esos 16.198 millones de pesos. Esperamos que la Junta Central Electoral nos dé a todos, los de todos los colores, las explicaciones que son tan importantes en esta vida democrática de hoy, precisamente para fortalecer a todos los partidos políticos de todos los colores para producir elecciones libres. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el señor presidente del partido Frente Amplio, el licenciado Fidel Santana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio y diputado ante el Congreso Nacional. Licenciado Fidel Santana, nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría conocer la opinión del presidente del partido Frente Amplio de esta conmemoración que recordamos de un episodio histórico que acaba de cumplir 53 años, como fue la revolución del 24 de abril de 1965. El significado que tiene ese evento de nuestra epopeya histórica reciente. ¿Qué diría usted? Primero agradecerle, don Guillermo, la distinción, la gentileza suya de permitirme llegar a través de este programa a tanta gente que lo sigue durante décadas. Yo, que nací en medio de aquella contienda, mi padre fue también combatiente, he sacado de esa confrontación entre dominicanos la experiencia de la necesidad de construir y de afianzar la cultura democrática, el respeto por la diversidad, la búsqueda de caminos de solución a los problemas del país en base precisamente al consenso, a la coherencia, al esfuerzo permanente, ¿no? Y obviamente la convicción de que entre los dominicanos tenemos el valor, el coraje, la fuerza moral para encontrar las soluciones que la democracia dominicana requiere. Entonces, usted está hablando contra la violencia, en favor del consenso, del entendimiento de las fuerzas políticas dentro de la pluralidad política, usted que es un líder progresista.
¿De eso se trata? El mundo de hoy realmente ha dejado atrás, en gran medida, quedan bolsones de conflictos muy graves, pero la historia de la humanidad, que está asignada por muchos siglos de violencia, los europeos se pasaron siglos, milenios, matándose unos con otros, y comprendieron, después de grandes conflictos y dolores para sus habitantes, que el camino del desarrollo tiene que estar orientado precisamente por el trabajo, la productividad, por el afianzamiento de las instituciones democráticas. Y a eso aspiramos. En el Frente Amplio aspiramos a instituciones democráticas más sólidas, a un Estado que haga valer el principio de contribuir con la vida digna de sus habitantes, el respeto por las leyes, y precisamente el momento político en la República Dominicana es el de construir y el de afianzar la democrática, dejar atrás los lastres del autoritarismo y de las viejas prácticas que han plagado de corrupción y de miseria al pueblo dominicano. Licenciado Fidel Santana, usted, además de presidente del partido Frente Amplio, un partido progresista, es diputado ante el Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted esa ley de partidos políticos? Y usted que apoya y su partido la ley de partidos políticos con las primarias cerradas y con el padrón de los partidos y simultáneas, ¿qué diría usted? Después de más de 18 años dando vueltas en el Congreso de la República, el país clama hoy por la ley de partidos políticos y la modificación a la ley electoral, que es un mandato constitucional. Se requiere hoy una institución político-electoral más fuerte, más sólida, más garantista. Además, se requiere poner vallas muy sólidas a la injerencia de la delincuencia y del narcotráfico, que permanentemente vive acechando el ámbito político para encubrir sus acciones ilegales y delincuenciales. Y estas leyes vendrían a colocar topes de campaña en términos de financiamiento, vendrían a corregir las trampas, vendrían incluso a ordenar el debate de las ideas, ¿no?, para que la gente tenga oportunidad de conocer a fondo el pensamiento de los candidatos. Vendrían a superar el desorden propagandístico que contamina el ambiente, ¿no?, y profundizarían la democracia interna en los partidos. Yo creo que este tema de las primarias, que es el que pareciera tener mayor atención en el debate, es precisamente tal vez el pretexto que ha tomado el oficialismo para impedir la aprobación de estas dos leyes. Ha tomado ese pretexto, está manipulando, intenta manipular la opinión pública, intenta imponer el presidente de la República su visión en contra de la visión de todo el país, la oposición, actores importantes de su propio partido, la iglesia, los empresarios, la sociedad civil. Solo el presidente de la República y sus acólitos se empeñan en imponer una cosa que es a todas luces antidemocrática, porque los partidos son instituciones privadas de interés público y deben tener precisamente la capacidad de decidir los mecanismos democráticos que a cada partido le convengan. La Junta, por su parte, debe supervisar, ayudar a que se realicen adecuadamente esos procesos internos, pero no se puede, la Constitución así lo manda, no se le puede imponer a todos los partidos el mismo mecanismo como pretende el presidente de la República. Eso será, confío en eso, rechazado en la Cámara de Diputados. Licenciado Fidel Santana, ¿qué significado puede tener
para usted como presidente del Partido Frente Amplio y como un líder progresista, continuismo del PLDismo gobernante, el de ayer que quiere y el de hoy también? ¿Qué diría usted? Mire, el PLD ha llevado al país a los extremos de corrupción. Nunca se había vivido en el país corrupción tan descarada y tan escandalosa como la que casi todas las semanas se destapan en el país. Escándalos, el último es el de la onza, que tiene una serie de capítulos de escándalos, pero se destapa el último. Este es un gobierno ineficaz en dar respuesta a los problemas sociales. Mire, los niños en Barahona muriendo por decenas en el hospital, en el hospital de Barahona, pero los índices de muerte neonatal son altísimos en el país y de muerte de madres también en partos. El tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana es un escándalo lo que está ocurriendo en el país. Este gobierno no ha tenido la capacidad de poner control al problema de la inseguridad en la que vivimos los ciudadanos y ciudadanas, el desempleo creciente. Mire, este gobierno va endeudando al país a un ritmo sumamente peligroso. Esta semana están hablando ya de un nuevo contrato de deuda, supuestamente para el tema de desastres ambientales, pero la deuda del país ya se acerca peligrosamente a 45.000 millones de dólares y este gobierno encontró la deuda en 25.000 millones de dólares que el gobierno anterior, el de Leonel Fernández, había encontrado en 6.500 millones. Es decir que entre los gobiernos de Fernández y Danilo Medina han aumentado la deuda del Estado Dominicano en casi 40.000 millones de dólares. Y eso es una cosa insostenible, don Guillermo. Eso llevará tarde o temprano, si no se detiene ya, porque el país no aguanta más, si no se detiene, llevará al país a una hecatombe financiera. ¿Usted cree que tarde o temprano, o en esta administración del presidente constitucional Danilo Medina Sánchez, se va a sancionar la corrupción pública y privada sin sanción y con impunidad de 18 años? ¿Qué diría usted? No, este es un gobierno cómplice de la corruptela y sobre todo auspiciador de la impunidad. No tiene cómo garantizar el cumplimiento de las leyes penales que castigan la corrupción. No tiene cómo, porque sería castigarse a sí mismo. Tendría que ir sobre gran parte del funcionariado y al propio incumbente le cae altísima responsabilidad porque se es cómplice por comisión, pero también por omisión. Y la Constitución es muy clara dándole un mandato al presidente de la República que tiene que velar por los bienes del Estado Dominicano. Y cuando un presidente se hace el sueco frente a ese desorden de corrupción que se está dando acá, entonces se hace también cómplice de todos esos hechos que están pasando en el país. Señor presidente del Partido Frente Amplio, los compromisos de su partido en democracia y en libertad es a través de los votos. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, yo soy una gente comprometida con los intereses del pueblo dominicano y mi partido, el Frente Amplio, una organización joven, pero compuesta por personas de una acrisolada moral y de una trayectoria de lucha y de aportes en búsqueda de una democracia plena. Estamos en estos momentos impulsando un conjunto de esfuerzos para apuntalar esa vía democrática que ha tomado el pueblo dominicano. Hemos recientemente sacado una propuesta que titulamos El país que merecemos. Y ahí apuntamos a las grandes transformaciones que deben darse como fruto precisamente de
mayor conciencia del pueblo dominicano, del empoderamiento ciudadano, del esfuerzo porque mucha gente ética asuma funciones públicas para precisamente apuntalar las instituciones a través precisamente de ir al poder por la vía democrática, por las elecciones. Nosotros hemos sido un partido que en el último proceso electoral acudimos aliados, pero también en muchas partes fuimos independientes y hemos tenido un desempeño electoral muy bueno. Del posicionamiento 22 avanzamos al posicionamiento 11 y tenemos presencia en muchos ayuntamientos del país, corregidores. Estamos dirigiendo incluso 2 alcaldías de distritos municipales, de distritos municipales, no son propiamente alcaldías, sino que son juntas distritales. Y estamos acumulando una experiencia de Estado, yo como diputado también, pero cada vez afianzándonos en la idea de que podemos aportarle a ese proceso de mejora, de cualificación democrática, que es el camino que el pueblo dominicano ha escogido. Entonces, ustedes forman parte de hacer gobernable con pluralidad política la República Dominicana. Sin duda, cuando usted nos escucha enfrentando los vestigios autoritarios que se personifican en el actual presidente de la República, que no ha entendido los cambios que se han dado en el mundo y que sigue creyendo que este país puede regirse como si fuera una finca de su propiedad. Nosotros tenemos un presidente que él quiere jugar todas las bases. No sé si usted se acuerda del Conejo Buck. Era aquel personaje de dibujos animados que jugaba todas las bases. Eso tenemos hoy en la República Dominicana. Un hombre que no respeta la Constitución, que la ley de presupuesto sencillamente no le importa, que hace lo que crea, que la violenta permanentemente, que usted encuentra que los fondos destinados a una cosa los mueve para otro lado, usted encuentra obras que se ponen en el presupuesto 5 años consecutivos y nunca las ejecutan. Un personaje que ha desarticulado la lógica del Estado, porque usted tiene un Ministerio de Agricultura que no sirve para nada, porque él es que tiene que ir a a dar los prestamitos para que la gente produzca, habiendo un banco agrícola y habiendo un Ministerio de Agricultura. Es decir, él ha desarticulado el Estado dominicano. Entonces usted no se escucha haciendo esa crítica permanente, porque nosotros creemos en un Estado institucionalizado, en un Estado que por delante estén las leyes antes que la actitud de un individuo. Nosotros queremos avanzar hacia una democracia de mayor tolerancia, de que se tome en cuenta no solo a las mayorías, hay que tomar en cuenta en la democracia también a las minorías, hay que tomar en cuenta la diversidad política e ideológica, precisamente para que la gobernabilidad sea cada vez más fuerte en el país. Eso no lo entiende el presidente de la República. Su cultura es la imposición. Por eso no descansa en sus afanes de volver a desconocer la Constitución, en su afán reeleccionista, o de imponer esta lógica de primarias abiertas por encima de todo el país. El Frente Amplio combate y enfrenta ese tipo de cultura. ¿Cómo ve usted el papel de nuestra Iglesia Católica y hasta también pastores evangélicos apoyando primarias cerradas, simultáneas, con el padrón de los partidos políticos? Fíjese, la Iglesia, tanto católica como protestante, que es la que tiene el oído más cercano al sentir del pueblo, sabe perfectamente cómo está latiendo las aspiraciones del pueblo dominicano y se conecta con esas aspiraciones de profundizar la democracia y de superar ese autoritarismo. Y por eso saludo esas posturas y precisamente me coloco tras ella,
recupero sus puntos de vista, sus reflexiones, para incorporarla a las luchas que venimos librando por una democracia más plena. Licenciado Fidel Santana, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de un revolucionario izquierdista hoy? Mire, cada época demanda de los actores más consecuentes una actitud acorde precisamente con la época. Hubo momentos en que no había otro camino que no fuera la insurrección. Los izquierdistas no teníamos aquí y en muchas otras partes del mundo mecanismos para poder compartir nuestras ideas con el pueblo, para poder participar en los espacios donde se deciden las cosas públicas. Y entonces, y además enfrentar los crímenes, los abusos de las dictaduras. En esa época las izquierdas tenían un camino que les empujaba a la insurrección, a la lucha armada, a la resistencia. En la época actual, el desafío de la izquierda dominicana es precisamente contribuir a afianzar la democracia, enfrentar toda esta corruptela, aportar a la unidad de los actores sanos en la República Dominicana y derrotar definitivamente esas secuelas de las dictaduras en República Dominicana. La izquierda dominicana, que ha tenido muchísimos aportes, pero que ha tenido también un saldo de divisiones y de puntas ideológicas, está desafiada a dejar atrás eso y a poner por delante las grandes tareas que tiene el pueblo dominicano hoy, que pasan por la movilización cívica organizada en búsqueda de cambios profundos en la sociedad dominicana, que no pueden llegar hoy por otra vía que no sea la de la participación ciudadana, la de una gran alianza de los actores sanos en la República Dominicana con un programa de cambios, ir a las urnas y construir una mayoría electoral. Licenciado Fidel Santana, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. El pueblo dominicano está angustiado por muchísimas razones, pero yo creo que así como no nos ha abandonado en momentos de desastres, de dificultades grandes, la esperanza tiene que ser hoy la divisa fundamental por delante de cada paso que damos. El pueblo debe saber que en el país parece que muchas cosas andan mal, pero la esperanza debe ser cada día más elevada porque en algún momento los cambios vendrán. Y yo quisiera estar acompañando a ese pueblo en esos procesos de cambio. Cuenta el pueblo dominicano conmigo, con el Frente Amplio y con todos sus hombres y mujeres. Licenciado Fidel Santana, usted aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros creemos que ustedes, los líderes progresistas, juegan un papel muy importante, aunque sean minorías, y las minorías juegan un papel importantísimo en la democracia. Ustedes tienen un papel por delante para contribuir con el fortalecimiento democrático a través de los votos en la República Dominicana. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y seguiremos haciendo frecuente su presencia aquí en Aeromundo para que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de escuchar esas orientaciones responsables que usted acaba de hacer a nombre de su partido. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Fidel Santana, diputado ante el Congreso Nacional y presidente del partido Frente Amplio en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que será un político experimentado, fundador del Partido Reformista Social Cristiano, un discípulo del patriota Joaquín Balaguer, el doctor Leonardo Matos Berrido. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP.
Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Leonardo Matos Berrido, fundador del Partido Reformista Social Cristiano y el discípulo más aventajado del patriota Joaquín Balaguer. Don Leo Matos Berrido, nos sentimos muy contentos de tenerlo nuevamente aquí en Aeromundo por su experiencia política, muy vivida en la República Dominicana. Vamos a iniciar esta conversación preguntándole lo que tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos quisieran saber su opinión de cómo anda el país de acuerdo a la visión del político experimentado doctor Leonardo Matos Berrido. ¿Qué podría usted decirnos? En primer lugar, darle los buenos días al pueblo dominicano y agradecerle que están presenciando este programa, como lo presencian todos los fines de semana. Y expresarte a ti mi gratitud por esa presentación que has hecho de mí cuando tú hablas de que el discípulo más aventajado de Joaquín Balaguer. Yo me siento sumamente honrado y quisiera ser realmente un discípulo de Balaguer, aunque no fuera muy aventajado. Porque la verdad es que si estuviéramos siguiendo las orientaciones de Balaguer y haciendo lo que él nos enseñó que se hace en política y para qué se va a la política y al gobierno, la suerte del país sería completamente diferente. Tú me preguntas sobre qué veo yo, cómo anda el país. Y debo decirte, yo soy tradicionalmente, y tú lo sabes, que siempre yo he sido muy optimista. Yo siempre creo que las cosas pueden hacerse bien, que las cosas pueden terminar bien, pero naturalmente hay que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. Yo siempre, en los últimos tiempos, mi preocupación permanente ha sido la pérdida de valores que ha experimentado esta sociedad, en que, como dice la gente de la calle, nada es nada. Parece que nada es nada. Y no es así. Yo entiendo que todas las fuerzas sociales y políticas de la nación debían empeñarse en ver cómo iniciamos un camino de retroceso para volver a los valores que fueron quizás el principal patrimonio de nuestra sociedad durante toda la vida. Ahora se ha perdido todo. La política. Óyeme, hasta hace unos años la gente se abrazaba a la política porque quería hacer cosas en beneficio de la nación. Ahora parece que la política es un campo de negocios donde los líderes y los políticos, y siempre lo quiero poner entre comillas, lo que buscan es su ventaja personal. Estamos viendo eso ahora mismo en los partidos políticos, prácticamente en todos. Ya no hay inspiración, ya no hay motivación de qué el país necesita y qué yo puedo aportar para cubrir esa necesidad. Si no, déjame meter en esto porque aquí hay tal cosa y aquí hay tal otro. Se meten en política para ver qué consiguen, no para ver qué pueden hacer en beneficio del país. Y esa es una de las cosas que todos deberíamos estar preocupados por ella y todos debíamos tratar de colaborar para cambiarlo. Y saber que la recuperación de los valores perdidos no es una labor de un día para otro. Eso, pero hay que comenzar. Y yo creo que todos los sectores políticos, sociales, económicos debían ponerse de acuerdo bajo la dirección y la inspiración del gobierno para ver qué hacemos para recuperar los valores y darnos un plazo de 20, 25 años para ver si volvemos a hacer lo que éramos hace 20 o 25 años. Porque la verdad que la pérdida de valores comenzó a experimentarse hace 20 o 25 años de una manera violenta, rápida, y por eso hemos llegado a los niveles bajísimos que estamos ahora. Doctor Leonardo Matos Berrido, partidos políticos. El brazo político del gobierno, el PLD, dividido. El Partido Reformista Social Cristiano, haciendo convención de nuevo. El Partido Revolucionario Dominicano, que fuera aquel partido grande, también lo mandaron a hacer convención de nuevo. Tribunal Superior Electoral. ¿Qué dice usted? Bueno, lo que está pasando en los partidos políticos es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y yo siempre creo
y como me he dedicado tantos años a la política, me siento corresponsable, que los partidos son los principales responsables de la degradación moral y de la pérdida de valores que tiene nuestra sociedad. Y ahora se está poniendo en evidencia con lo que está ocurriendo a lo interno de los partidos. Están prácticamente todos divididos. Tú me hablabas del Reformista. Tú sabes lo que me duele a mí ver en lo que se ha convertido el Partido Reformista, el partido de Balaguer. Un partido que es el único partido que tiene cosas positivas en abundancia que ofrecer como ejemplo de lo que se debe hacer desde el gobierno. ¿Quién es capaz de pensar que Balaguer tuvo 20 y pico de años en el gobierno y se metió un centavo que no le correspondiera en los bolsillos? Hubo quien se atreviera a decir, porque siempre de todo el mundo hablan, pero cuando Balaguer murió, ¿qué tenía? No tenía absolutamente nada. Y Balaguer comenzó a producir y a ser una figura importante desde los 15 o 20 años, porque fue un intelectual que se destacó desde su juventud y estuvo toda la vida en posiciones de importancia en el país. Y resulta que murió a los 96 años y no tenía en qué caerse muerto. ¿Por qué? Porque él no se fue al gobierno, no se metió en política para hacer dinero para él, sino para buscar el bienestar de la República. Pero ahora tenemos al corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que quiere volver a ser el candidato presidencial, que no le rinde cuenta de sus millones, de su fundación multimillonaria Funglode, y ahora dice que hasta puede haber una rebelión futura en la República Dominicana. Bueno, porque eso es parte de la descomposición que tenemos, porque realmente a nadie se le pide cuentas. El que hizo dinero, aunque sea dinero mal habido, hizo dinero. Y sale del gobierno y nadie pide cuentas, que es una de las cosas que debíamos tratar de hacer con todo el mundo, de todos los niveles. No solamente con los expresidentes, sino con todo el que ha tenido una función pública. Hay que ver cómo se comportó en el ejercicio de ella, porque a las funciones públicas debe irse a servirle al país. Por eso decimos que son servidores públicos, no a servirse. Y es parte de la descomposición, de la degradación moral que hay en nuestro país. Yo creo que lo que está ocurriendo en los partidos es una expresión de lo que ocurre en el país, de los cuales los partidos son, y quiero repetirlo y decir que no me excluyo en la responsabilidad, son los principales responsables de la descomposición moral que hay en la República. Yo creo que debemos tratar de hacer una labor patriótica, de reunir, convocar a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, religiosas, para ver qué podemos hacer, un programa a 10, 15, 20 años de recuperación de valores y comenzar. Y repito, entiendo que la principal responsabilidad es del gobierno, porque el gobierno maneja todo y él es el que puede tomar las iniciativas y hacer que la mayoría de la gente, la mayoría de esos grupos sociales se incorporen a una labor patriótica que es indispensable hacer. No hay poderes públicos, no hay instituciones, que es parte del problema. Las instituciones se han perdido todas, Hay justicia. La justicia tiene una imagen, desgraciadamente, de inconfiabilidad. Congreso, estamos viendo lo que está pasando con un proyecto de ley que adquirió la mayoría de edad en el Congreso sobre los partidos políticos, y cada día parece más difícil que podamos ponernos de acuerdo en un tema que no tiene esa trascendencia. Pero hasta hace unos años, cuando había disparidad de criterio entre las fuerzas políticas, había manera de que se pusieran de acuerdo. Tú recuerdas la época de Agripino. Agripino se hizo grande y se desacreditó también en esa misma gestión. Como el gran componedor. Cada vez que había un problema entre partidos políticos, un problema político o social, Agripino convocaba a su universidad y alguna solución de consenso había. Porque la democracia, Guillermo, no es imposición. El hecho de que tú tengas mayoría en cuerpos de gobierno, en cuerpos de poder, no te autoriza a imponer tu voluntad por encima del criterio de los gobernados. Porque eso conspira contra la paz social, sin la cual tú no puedes pensar que hay desarrollo democrático. La paz social es esencial
para que haya un desarrollo democrático y nosotros tenemos que perseguir la paz social para poder encaminar democráticamente al país. Doctor Leonardo Matos Berrido, entonces, ¿qué diría usted si el PLDismo gobernante de ayer y de hoy el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez y su gobierno, quieren primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral? La oposición quiere primaria cerrada, simultánea con el padrón de los partidos políticos. Imposiciones en estos tiempos, ¿qué diría usted? Pero no solamente la oposición habla de primarias cerradas, hasta la iglesia o las iglesias han intervenido en este debate. También el Consejo de Hombres de Empresa, y han la dado su Asociación opinión, y los grupos sociales, eso que tú mencionas. Todo el mundo, porque es una cuestión elemental de sentido común. ¿Cómo tú vas a hacer unas elecciones en el Club Naco, que acaban de hacer unas elecciones ahora la semana pasada, y van a ir los socios del Club Santo Domingo Country Club, a votar, o viceversa? Como decía un sacerdote en estos días, ¿cómo van a poner a los evangélicos a votar en la elección del Papa en la Iglesia Católica? Hay que dejar Víctor Masaya lo decía. Hay que dejar que cada partido político establezca su medio de elección de candidatos, de selección de candidatos y de tomar decisiones, porque en eso reside la democracia. Yo creo que eso finalmente se hará lo que hay que hacer, pero me preocupa mucho ver que dentro del partido de gobierno parece que hay dos criterios diferentes y me preocupa más aún ver la forma en que se está debatiendo esto. Se ha llegado a calificativos que a mí me daría vergüenza siquiera repetir. Tienen que tratar de ponerse de acuerdo, porque en eso consiste la democracia. La democracia no es imposición. No, yo tengo mayoría y esto es así. Ajá, y tú no puedes equivocarte. Oye lo que piensan los demás, lo que creen los demás. Y el que está en el gobierno es el primero que tiene que hacer concesiones, porque a quien más le debe interesar la paz social, garantizar la paz social, al que más le debe interesar es al gobierno. El gobierno es el principal responsable. Y no hablo del gobierno dominicano de esta época, sino del gobierno de cualquier sitio, en cualquier momento. Es el principal responsable de hacer lo que haya que hacer para mantener la paz social. Mira, quizás la efervescencia que tenemos y el entusiasmo que tenemos en la discusión de algunos temas es tal que hasta nos impide ver lo que está ocurriendo en países cercanos. ¿Qué está pasando en Nicaragua ahora mismo? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Queremos llevar a nuestro país a esos extremos? No, debemos evitar eso a cualquier costo, a cualquier precio. Y pienso que el principal interesado en mantener la paz social debe ser el presidente Danilo Medina, de cuya inteligencia nadie puede dudar, porque si no fuera inteligente no hubiera alcanzado la presidencia de la República en 2 periodos consecutivos. Él debería encabezar el movimiento que es necesario efectuar para volver a tomar el camino del cual no hemos debido apartarnos en ningún momento. Paz social en base a democracia, y la democracia no en base a confrontación ni a imposición, sino en base a acuerdos en que se tome en cuenta la opinión de los más pequeños y la opinión de todo el mundo. Entonces, doctor Leonardo Matos Berrido, usted es de los que cree que el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, y su gobierno deben apartarse y dejar a los legisladores a que escojan libremente la ley de partidos políticos que entiendan y no imponerla. ¿Qué diría usted? Bueno, no solamente a dejar que los legisladores hagan su trabajo, sino también a explicarles que el trabajo de ellos no es imponer criterios, sino es buscar consensos para que podamos pensar que vivimos en un régimen democrático de verdad. Porque si no, yo tengo 5 votos y tú 3, esto es así, porque yo creo, yo soy mayoría y creo que es así. Hay que oír el criterio, porque un legislador, y es algo que yo creo que es necesario aclarar, un legislador o un miembro de cualquier organismo gubernamental colectivo no representa en su área al partido que lo postuló, representa a los electores. Un diputado, un senador son representantes del pueblo de su provincia. Entonces, donde hay
un criterio generalmente expuesto y defendido, ¿qué van a hacer los legisladores? ¿A votar por este lado o por este porque su partido le dijo esto o aquello? No, tiene que ver qué es lo que los gobernados están pensando y qué es lo que conviene al país. Y en este caso, ¿qué conviene al sostenimiento, al mantenimiento de la democracia y al mantenimiento de la paz social? En un momento en que el mundo se está descomponiendo, el mundo latinoamericano, hemos visto, ya mencionaba a Nicaragua y a Venezuela, pero hay muchísimos problemas. Oye, pero tú ves lo que está pasando en Perú, en Brasil, con el presidente más popular probablemente del mundo en un momento, y ahora está preso porque dicen que le regalaron un apartamento. Y tú has visto lo que está pasando en España, que la presidencia de la comunidad madrileña ha tenido que renunciar porque vieron que ella... En un supermercado. Sí, se equivocó con una crema de maquillaje en un supermercado y lo metió en la cartera en vez de ir a pagar a la caja, y ha tenido que renunciar. Y aquí hay todos los días denuncias con, vamos a llamarle pruebas, porque serían pruebas cuando lo establezca un tribunal, pero con evidencias de grandes corrupciones, grandes actos de corrupción, y no se ve reacción. Doctor Leonardo Matos Berrío, usted, dentro de su carrera política tan larga, usted también ha sido miembro, juez de la Junta Central Electoral. Ahora, el actual presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, le ha dicho al pueblo dominicano que las primarias abiertas, ya tomando posición con la del gobierno, van a costar 5.628 millones de pesos. Las primarias solamente. ¿Usted qué dice? Cada vez que oigo esas cifras, me pregunto si estoy oyéndolas bien, si estamos en Santo Domingo o dónde. Porque Castaño habló del costo de las primarias, pero con ese sistema habrían 3 elecciones más en el 2020. Y todas las primarias y las 3 elecciones más, según cálculos que yo he oído, ascienden casi a 17.000 millones de pesos. Y me río porque en el año que yo fui miembro de la Junta, el costo de las elecciones eran 250.000 pesos. Y ahora estamos hablando de miles de millones de pesos. Mira, yo siempre he creído que la democracia, más que una constitución y una ley o un conjunto de leyes, es una cultura. Y que a nosotros, desgraciadamente, todavía nos falta mucho tiempo antes de tener la cultura democrática. Porque hemos visto que en el manejo presupuestal, por ejemplo, creemos que la democracia es que cada departamento haga lo que le dé la gana con los recursos que le son asignados. No hay preocupación de que los dineros se utilicen en las cosas que deben utilizarse. Tú ves a cada rato, en cualquier momento, uno por la prensa se da cuenta de que hay 5, 6, 7, 10 funcionarios en el extranjero que van con un paquete de subordinados a cualquier tontería. Antes no se podía hacer eso. Yo quiero contar una anécdota. Cuando don Carlos Goyco Morales fue elegido vicepresidente de la República en 1970, Balaguer lo nombra encabezando la comisión que iba a la juramentación del presidente de México. A los pocos días de juramentarse. Y don Carlos, con quien yo tenía una relación muy fluida, me llama, yo quiero hablar con usted. Él me decía usted. Y yo voy donde él. Y me dice, ¿cómo usted se hace para los viajes? Porque el presidente me nombró en esta comisión, pero no me ha hablado de viático. Le digo, mire, si usted lo tiene que manejar con Bello, que era cuando es subsecretario de la presidencia. Pero prepárese porque a usted no le van a dar más de $30 diarios de viático, de dieta, y usted va a tener que responder allá a honores y atenciones que le van a ofrecer, ofreciendo una cena o una cosa. ¿Usted cree? Digo, sí, prepárese y llévese un dinerito de lo de usted, porque si no va a pasar vergüenza. Bueno, él arregló su asunto, le dieron los viáticos que le iban a dar, él se fue, y cuando regresó, me llama, y cuando voy a verlo me dice, mire, usted tenía razón. Tuve que llamar a mi sobrino Julio Alfredo para que me mandara dinero, porque los 30 pesos diarios que me dieron no me alcanzaron
ni para pagar el hotel. Ahora no hay esos controles. Ahora parece que todo el mundo puede disponer de los recursos a su antojo. Entonces, obviamente, cuando se privilegia el gasto sin calidad sobre el gasto que debe primar, que debe ser prioritario, ocurre lo que está ocurriendo aquí, que estamos viendo que no hay semana del mundo en que no haya un financiamiento nuevo en el extranjero. Como resultado de eso, estamos tomando dinero prestado Acaban para de pagar aprobar interés. 150 millones de Ajá. dólares. Eso lo aprobaron ahora ayer o antes de ayer, hace 2 o 3 días. Entonces estamos tomando dinero para pagar intereses de los préstamos anteriores. Eso es una de las dos cosas que mantienen la soberanía nacional en cuestionamiento, en peligro, y no nos damos cuenta. Y nos olvidamos de que la primera intervención norteamericana, la del 16 del siglo pasado, fue consecuencia de nuestra incapacidad para pagar las deudas que venían desde la época de Lili. Precisamente. Y el otro tema terrible, que yo creo que los dominicanos no debíamos ser indiferentes a eso, es el tema de una frontera abierta. No es solamente mandar helicópteros y las cosas que el presidente Medina ha hecho que me parecen muy bien, pero hay que completarlo. Hay que aplicar la ley de migración aquí, adentro. Usted no puede, porque hablamos de 80-20, 80%, 20% para los empleos, pero es un 20% de extranjeros residentes legales, no es un 20% de ilegales que usted puede contratar. Y eso tiene que ser una labor permanente de las autoridades. Y ver, que he visto en los últimos días que hay una cierta preocupación, cómo se implementa un plan de desarrollo fronterizo, que debe comenzar por el desarrollo humano. No es solamente decir, vamos a prestarle 10 pesos a fulano para que haga desarrollo de una finca. No, no, no. Lo primero es crear conciencia, y eso con una labor permanente y con ejemplos muy bien edificados. Doctor Leonardo Matos Berrido, en esta semana se ha conmemorado el 53 aniversario de un acontecimiento histórico como fue la revolución del 24 de abril y también el 53 aniversario, 53 de la intervención norteamericana, producto de esa revolución, de acuerdo a las autoridades norteamericanas de entonces. Lyndon B. Johnson, un presidente de los Estados Unidos, mandó 42,000 tropas interviniendo en la República Dominicana. Ese problema, revolución, intervención, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo tengo edad suficiente para haberlo vivido. Yo estaba adulto cuando ocurrió ese hecho histórico, que deberíamos hacer todo lo necesario, todo lo posible por evitar que se repita. Parecía imposible que a mitad del siglo pasado ocurriera lo que había ocurrido a principios del siglo, una intervención. Yo tuve un gran amigo que desde el 63 me estaba previniendo que habría una nueva intervención americana. Y yo le decía, usted está loco, en estas alturas. Me decía, bueno, yo vi la primera y desgraciadamente voy a ver la segunda. Cuando se produjo la intervención en el 65, él me dijo, tú no me decías que yo estaba loco, mira lo que está ocurriendo. Y fue por los errores que comenzamos a acumular a partir de la muerte de Trujillo. Esos gobiernos sectarios cuyo interés era solamente o principalmente servirle a un sector del país, olvidándose de que los problemas nacionales hay que resolverlos para todo el mundo. Pero la corrupción. Bueno, acuérdate que ese era uno de los temas, el tema de la corrupción. A Juan Bosch lo tumbaron por corrupto y comunista. Era el discurso de la Unión Cívica y de los que actuaron contra Juan Bosch. Yo no creo que el gobierno de Bosch fuera corrupto y no creo que fuera comunista tampoco, pero utilizaron esos dos argumentos para tumbarlo. Después, ya fuera Bosch del gobierno, vimos que la corrupción, si había cuando Juan Bosch, se multiplicó. Y eso quizás fue uno de los incentivos para la reacción de un sector militar apoyado por sectores civiles. Cantina Policial Nacional Seporá, ¿te acuerdas? El ejército, la marina, sí, la aviación. Entonces, ahora estamos viendo, se dice que en toda parte hay corrupción y yo lo creo, y que ha habido corrupción toda la vida lo creo también. Pero la diferencia es que en cualquier país
cuando se descubre o cuando se sospecha de que hay un acto de corrupción, sencillamente se investiga y si es real, se castiga. Y aquí como que nos hacemos de la vista gorda. Pero se anuncian los sobornos de Odebrecht, 92 millones, que sobornaron a funcionarios. Ajá. Señalan quién fue el que entregaba los sobornos en Rondón. Hacen señalamientos justos o injustos, o como fuera, pero se puede discutir eso. ¿Usted qué dice? De eso hace casi un año y está supuestamente bajo investigación. ¿Y los aviones supertucanos, los sobornos no también? se ve que se progresa, de los tucanos hace aún más tiempo y no se ve que se progresa en las investigaciones. Yo creo que la labor principal, Danilo es lo suficientemente inteligente para poder encabezar un movimiento de rescate de los valores morales, éticos que se han perdido. Y sería la mejor manera de él, en estos 2 años y medio que le quedan en el ejercicio del poder, en este cuatrenio. Él ha dicho que no aspira a reelegirse y no hay por qué dudar de su palabra. ¿Y usted no cree que busca reelección en estos tiempos? Yo creo en lo que él dice y pienso que la mejor manera de él abrir con toda amplitud las puertas de la historia para él es haciendo en estos 2 años y medio lo que por cualquier razón no ha podido hacer en los 6 años que le han antecedido. Yo creo que él tiene suficiente inteligencia y suficiente autoridad para encabezar esos movimientos y comenzar a ver cómo recuperamos los valores que hemos perdido. Doctor Leonardo Matos Berrío, no podemos dejar de hacerle esta pregunta. La oposición política, ¿cómo ve usted al PRM? ¿Cómo ve usted al líder Luis Abinader que le encabeza? ¿Qué diría usted? Mira, yo creo que el PRM tiene una magnífica oportunidad. Luis es un muchacho joven, evidentemente bien inspirado y con posibilidades futuras si hace lo que debe hacerse. Ahora mismo, por la situación que hay en los partidos políticos y en el país, es muy difícil que un partido cualquiera individualmente pueda competir con la maquinaria que representa el PLD, que maneja todos los recursos del Estado y que está evidenciando que los utiliza, que no tiene en eso limitaciones. Entonces, lo ideal sería, para que pueda haber un proceso democrático con posibilidades para el país, que los grupos de oposición se aúnen y comiencen a trabajar en fortalecer la oposición en sentido general, sin hablar todavía de candidaturas, porque lo que divide es que todo el mundo quiere ser yo ahora, no yo después, sino yo y ahora. Entonces, trabajar, hacer una organización en el país entero, fundamentar bien el trabajo de oposición y cuando llegue el momento preparar un programa de gobierno en conjunto y entonces seleccionar los candidatos, porque ahora mismo hay muchos métodos modernos para tú saber quién es el que tiene mayor posibilidad. Existe el mecanismo de las encuestas que hace 25 o 30 años no existía o no estaba tan desarrollado como ahora. Y que todo el mundo apoye a los que las encuestas digan que tiene mejores posibilidades. ¿Usted cree que el país reclama un gobierno de unidad nacional? Yo creo que sí. Yo creo que es indispensable. Pero de unidad nacional, no en base a regalar cargos, como hemos visto que se hace, que le regalan X posición al partido tal para que haga lo que le dé la gana sin ningún compromiso de ejecutar una política global, sino con un programa de gobierno, y la unidad nacional es que todo el que entre al gobierno tenga el compromiso de cumplir ese programa de gobierno en lo que le concierne. Doctor Leonardo Matos Berrío, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchas gracias. Mi exhortación sería para todo el pueblo dominicano que se une alrededor del presidente Danilo Medina para apoyarlo en las acciones que él tome para recuperar los valores perdidos. Él tiene inteligencia y poder para poder hacer ese trabajo. Y entiendo que lo que más le conviene a Danilo en estos momentos es emplearse a fondo para que sea el mejor legado que él pueda darle a la posteridad. Yo hablaba hace unos minutos de sería una manera de él entrar por la puerta ancha
a la historia dominicana, porque caminos vecinales y puentes y cosas lo hace cualquier presidente. Pero en este momento en que hay tanto nerviosismo en muchos sectores, porque ven la situación actual del país, y reitero, por la pérdida de valores, lo más importante para esta sociedad, la de ahora y la de mañana, es que tratemos de recuperar esos valores que se han perdido. En eso, las iglesias pueden jugar un papel importantísimo. Y eso es uno de los sectores que el presidente Medina debe llamar, una de las puertas que él debe tocar. Y el pueblo dominicano, sin bandería política y sin división de clases sociales ni nada, meternos todos detrás del presidente para que esa obra pueda realizarse. Doctor Leonardo Matos Berrido, nosotros creemos que hay que seguir haciendo frecuente su presencia en Aeromundo para escuchar a un político experimentado de tantos años aportándole ideas a la democracia y a la libertad. Es decir, ideas que pueden ser muy bien acogidas por muchos o por algunos, pero ideas que salen profundamente de un corazón honestamente. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Leonardo Matos Berrido, un experimentado político, fundador del Partido Reformista Social Cristiano. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, si nadie se lo ha dicho en la República Dominicana, aquí en Aeromundo le decimos que se hace urgente y necesario crear un clima de confianza político, porque entendemos nosotros que a todo lo largo y ancho de la República crece una desconfianza en usted, presidente, en el PLDismo gobernante que usted encabeza, que es el líder, que es el dueño del PLD, el que controla todos los poderes del Estado. Hoy más que nunca, presidente Danilo Medina Sánchez, entendemos que el mejor aporte que usted le puede hacer al fortalecimiento de la democracia dominicana es ser el presidente de todos. Y para ser el presidente de todos, no puede ser el presidente que impone decisiones políticas y también el que también puede patrocinar la división de los partidos políticos, decimos nosotros. Señor presidente, en política decían los grandes maestros que hoy no están con nosotros aquí en la tierra, pero que lo llevamos en el recuerdo. Los patriotas Joaquín Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y muchos otros patriotas de nuestra epopeya histórica reciente democrática, hoy estamos seguros que estuvieran diciéndole y pidiéndole a usted, señor presidente, que la palabra consenso debe ser una palabra respetada por el poder político que usted representa. Consenso quiere decir buscar entendimiento con los contrarios, no aniquilarlos, ni a lo interno ni a lo externo. Hoy, señor presidente, la democracia dominicana, entendemos nosotros que el primero de todo es usted, debe ser el garante de su fortalecimiento y no de crear un clima de inestabilidad política como consecuencia de leyes de partidos políticos y régimen electoral que busquen beneficiarnos a todos y no la imposición suya o del PLDismo gobernante que usted representa. Señor presidente, hoy tenemos que recordar una epopeya lamentable, 53 años de una revolución. La revolución del 24 de abril de 1965. Hoy vamos a hacer un refresco. ¿Qué fue lo que la produjo? Nosotros, que la vivimos
antes, durante y después esa revolución, sabemos que la corrupción fue la que motivó el inicio de la división en las Fuerzas Armadas, con el reparto de las cantinas militares que hacían millonarios a jerarcas militares, y se dividían entonces las opiniones por los intereses económicos. De ahí pasó la lucha de esos militares disidentes por el robo de uno, por la corrupción de otros, a apoyar lo que era su deber, la constitucionalidad, el retorno a la Constitución de 1963 que la patrocinó el patriota Juan Bosch. Esa corrupción fue lo que produjo, como dijo el presidente en armas Francis Camaño, la revolución del 24 de abril, la división de las Fuerzas Armadas. También, lamentablemente, tuvimos una intervención extranjera, es decir, perdimos nuestra soberanía. En estos tiempos en que se cumplen 54 años, hay que recordar los errores del pasado para que esos errores no se repitan nunca en la República Dominicana y que nuestra democracia, que ya lleva 56 años, hasta accidentada en algunas ocasiones, se fortalezca. Y para fortalecer la democracia dominicana en estos tiempos, la responsabilidad mayor la lleva usted, señor presidente, como el primero de todos. Señor presidente, usted sabe que nosotros patrocinamos no solamente la pluralidad política en la República Dominicana, sino que patrocinamos el fortalecimiento de todos los partidos políticos para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente. En estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos de crisis de confianza, en estos tiempos de tantas enfermedades con crisis en la salud, en estos tiempos en que no debemos renunciar al optimismo, señor presidente, necesitamos que el primero de todos demuestre con hechos que lo que persigue es el fortalecimiento de la democracia y de la libertad, respetando a todos los partidos de todos los colores y que no patrocina su división y que no patrocina tampoco que nadie pueda sentirse perseguido por sus ideas, por estar que disiente de su gobierno, que se puedan sentir perseguidos, como ahora dice el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD, que usted quiere comérselo para que no pueda ser candidato presidencial cuando él debería estar rindiendo cuenta por el latrocinio de 12 años de su administración corrupta. Reflexionemos, señor presidente, en estos tiempos en que somos cada vez más los dominicanos y las dominicanas que queremos la paz social garantizada siempre, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, un contrapeso y que todos los controles que usted tiene de todas las instituciones no continúen siendo la forma de gobernarnos para imponernos decisiones. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que la democracia dominicana necesita mucho del primero de todos, que es usted. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo constructivo y responsable en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que enfrenta esa locomotora de corrupción sin sanción y con impunidad del PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Aeromundo.